Esta mañana quiero compartir este mensaje en el contexto de este día. Lo titulo En honor a su palabra. Hay una colección de salmos hermosos que varios escritores redactaron inspirados por el Señor. Y este es el Salmo 119. Y leo nada más algunas breves porciones de él. Dice, versículo 89 en adelante, dice: tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límite. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Y concluye esta lectura: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Cuántos dan gloria al Señor por la palabra eterna, maravillosa, sin igual? Como plata refinada en horno de piedra, purificada 7 veces, es la palabra del Señor. ¿Sabe? Cuando leo estas diferentes porciones del Salmo 119 y todo el Salmo, que es uno de los más largos de la Biblia o el más largo de la Biblia, puedo encontrar cómo la palabra de Dios tiene un sitio de honor en el corazón del Padre, en el corazón de la Trinidad, en el corazón de los cielos. La palabra tiene un sitio de honor porque es la palabra hablada, es la palabra inspirada por Dios, salida de su propia boca, es su corazón hablando, es su voluntad hablando, es la palabra de Dios. Y esa palabra debe tener en nosotros también el honor que ella merece. Por eso esta mañana quiero proponer 3 resoluciones en honor a su palabra. Son 3 resoluciones que quiero hacer en mi vida y que quiero invitarle a usted a hacerlas también en su vida. 3 resoluciones respecto a la majestad de la palabra de Dios. La primera de ellas es: en honor a su palabra, no seré superficial. Diga conmigo: no seré superficial. ¿Cuántas veces he sido superficial con la palabra del Señor? ¿Cuántas veces me he quedado con la capa superior de mi pobre entendimiento? ¿Cuántas veces he probado nada más una pequeña cucharadita del alimento de la palabra de Dios y me he conformado con 1 o 2 cosas que aprendí? ¿Cuántas veces me memoricé un tan solo versículo y eso fue suficiente según mi entendimiento raquítico y pobre para nada más quedarme con eso? Cuando la palabra de Dios es tan profunda, es tan vasta, es tan extraordinaria, no me he dado cuenta del peligro en el cual yo me he estado metiendo al ser superficial. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, Jesús enseña y dice el versículo 47: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica,
dice, se parece a un hombre que al construir una casa cavó hondo. Diga conmigo, cavó hondo. Cuando tú oyes la palabra de Dios, pero no solamente la oyes, sino que la interiorizas en tus decisiones, la interiorizas en tus actitudes, la interiorizas en tus pensamientos, la interiorizas en tu manera de hablar, y se puede sentir que la palabra de Dios está profundamente encarnada en tu vida. Entonces serás como este hombre que construyó una casa y cavó bien hondo. No fue superficial respecto a la palabra, sino que cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. ¿Cuántos quieren tener cimientos fuertes, sólidos, duraderos? Tendrás que ser profundo con la palabra de Dios. Y Jesús advierte cuáles son las circunstancias en las cuales esta profundidad o superficialidad serán claves. Dice, de manera que cuando vino una inundación, es que llegan las inundaciones, llegan los embates, llegan las pruebas, llegan los tiempos donde no todo es color de rosa. Llegan los tiempos de adversidad en tu vida. Y cuando vino una inundación, dice, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear. ¿Por qué? Porque estaba bien construida. ¿Por qué? Porque estaba bien construida. ¿Sabe este hombre de Lucas capítulo 6 que Jesús hace mención? Es el hombre que decidió no ser superficial respecto a los mandamientos de Dios, no ser superficial respecto a las instrucciones de Dios, a la voluntad expresada de Dios, no ser superficial, sino oírlas, ponerlas en práctica, y con ello estaba haciendo de su vida una persona que cavaba hondo, que ponía cimientos, que ponía seguridad, que ponía solidez, que ponía todo aquel fundamento necesario para nunca tambalear, para nunca caer. ¿Cuántas personas he visto yo simplemente desaparecer, simplemente sucumbir a cualquier cosa? Han sido desbaratados por las artimañas, por las mentiras, por las pruebas, por las adversidades. No había fortaleza en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque fueron superficiales en honor a la palabra de Dios. No fueron profundos. Pero en esta mañana yo quiero resolverme a que en honor a su palabra nunca más seré superficial. La segunda resolución que quiero hacer es que en honor a su palabra me someteré a su autoridad. Quiero que lo diga conmigo: me someteré a su autoridad. ¿Cuántas veces hemos sido desobedientes? ¿Cuántas veces hemos sido opuestos a lo que Dios está diciendo? ¿Cuántas veces he huido del consejo de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces he sido tan desobediente en mi corazón que hasta cierro mis oídos a lo que la palabra de Dios me está diciendo? Dios me está diciendo, es por aquí. El Espíritu Santo a través de la palabra me está guiando y me está diciendo: hijo, tienes que cambiar, tienes que transformar tu vida, tienes que soltar ese pecado en tu corazón, tienes que cambiar la ruta de tus pasos. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Y sencillamente no me sometí a la autoridad de la palabra. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 de su segunda carta, dice: toda la escritura, toda
Desde que dice en el principio creó Dios el cielo y la tierra, hasta cuando se lee, ven Señor Jesús. La iglesia y el Espíritu dice, ven Señor Jesús en Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que todo lo que dice esta escritura es la voz de Dios. Es el pensamiento de Dios, es la voluntad de Dios. Y dice el apóstol Pablo, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, ¿cuántos son siervos de Dios en este lugar? Levánteme su mano todos los siervos de Dios en este lugar. Siervas de Dios, ¿dónde están? Que dice, a fin de que el siervo de Dios esté como enteramente capacitado. Dígale al que está a su lado, Dios te quiere capacitar. Capacitado para toda buena obra. ¿Sabe? Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, yo necesito sentarme como estudiante, porque tengo que aprender de ella, porque tengo que ver como en un espejo lo que Dios quiere reflejar de mi vida, lo que Él quiere reprender en mi vida, lo que Él quiere corregir en mi vida, lo que Él quiere instruir en mi vida. La palabra de Dios no es para tuitear. Aunque puedes tuitear, claro que sí, hay que compartir, pero no es para eso, es para enseñar mi vida, es para reprender mi vida, es para corregir mi vida, es para instruir mi vida en justicia, porque Dios quiere capacitarme. Dios quiere que sea no un niño espiritual, sino un hombre de Dios, para que sea un siervo de Dios, útil para su obra, alguien que pueda tener la confianza del Padre para hacer toda buena obra que Él encomiende. Yo necesito someterme a la autoridad de la palabra de Dios. Y ahí dejarme moldear, dejarme tratar, dejarme enseñar, dejarme llevar por la guianza del Espíritu Santo, aún en contra de mis propios deseos, de mis propias ideas, de mis propios planes, de mis propios escenarios. Tengo que someterme a su autoridad, porque es la escritura inspirada por Dios y es útil para enseñarme, es útil para capacitarme, es útil para entrenarme. Yo no sé si alguien está entendiendo esta mañana, pero necesitamos volvernos a someter al gobierno y a la autoridad de la palabra de Dios. Veo hoy en día tanto creyente haciendo su propia voluntad, haciendo como el mulo que está tratando de soltarse de las riendas del que lo está conduciendo, haciendo y deshaciendo con su vida. Tanto creyente desobediente a la palabra de Dios. Y sabe, el creyente desobediente a la palabra de Dios es lo que leíamos en Lucas capítulo 6, pero aquel que no hizo lo que la palabra de Dios hizo. Y dice lo que no leímos de ese evangelio, de que cuando vino la inundación fue tremenda la caída y el desastre, porque su casa estaba fundada sobre la arena. ¿Cuántos quieren obedecer la palabra del Señor y su autoridad? ¿Cuántos saben que tiene autoridad? Algunos confiesan la palabra de Dios y dicen: la palabra tiene autoridad, pero la quieren para que sane sus cuerpos, para que cumpla alguna situación de su oración en particular. Quiero decirte, la palabra de Dios tiene autoridad, pero tiene autoridad sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tu comportamiento. Sométete en honor a su palabra,
otra vez a su autoridad. Y la tercera resolución es: en honor a su palabra, la levantaré como antorcha en la oscuridad. Este mundo necesita escuchar de la palabra de Dios. Este mundo necesita, aunque lo sientan como medicina amarga, necesitan oír la palabra eterna de Dios. Esa palabra que se mantiene firme en el cielo. Esas ordenanzas que siguen siendo verdad hasta el día de hoy. Aunque muchos en el mundo se levanten reprobando la palabra de Dios, ignorando la palabra de Dios, minimizando la palabra de Dios, burlándose de la palabra de Dios, esta generación de creyentes tendrá que levantar otra vez la antorcha de la palabra de Dios en medio de la oscuridad, de los pensamientos del mundo, de las ideas y filosofías del mundo, de los criterios de este mundo. Tienes que levantar, querida iglesia, la antorcha de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4, segunda carta: predica la palabra. ¿Cómo le dijo? Predica la palabra. Y no solamente se lo dice como una sugerencia, le está dando una instrucción. Predica la palabra. Y lo afirma de esta manera: persiste en hacerlo. Persiste, cada día, persiste. De alguna manera tendrás que predicar la palabra, querida iglesia. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Aunque hayan voces que se levantan, lobos que estén gruñendo, voces que estén lanzando advertencias, la iglesia tiene que seguir predicando la palabra. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Dice Pablo: porque llegará el tiempo. Te tengo noticias, ese tiempo ya llegó. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Es decir, les va a dar como asco, les va a dar como intolerancia. Cuando alguien tiene intolerancia a algún alimento, a la lactosa, a algún tipo de marisco, va a ser algo que les va a producir una reacción alérgica y van a querer con eso rechazar la palabra. Pero dice que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos. Número 1, propios deseos. Segundo, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Y tercero, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Sabe, iglesia? Ese es el mundo que vivimos hoy. Gente queriendo oír de sus deseos, gente queriendo que les prediquen de sus novelerías, gente que quiere escuchar en lugar de la verdad, quieren escuchar cuentos y fábulas y mitos para que alimenten la cultura caída de este tiempo. Pero nosotros necesitamos, como dice Pablo, predicar la palabra, persistir en hacerlo, sea o no sea oportuno. Tenemos que hacerlo. Tenemos que levantar la voz en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo. Necesitamos volver a levantar la antorcha de la palabra de Dios. No importa si tu generación alrededor te menosprecian, no importa si ellos no creen, no importa si a ellos no les interesa lo que estás diciendo. Tú tienes que seguir levantando la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y hablando de novelerías y de mitos y de deseos personales, quiero decirle esta mañana lo que la Biblia no es. La Biblia, querida iglesia, no es un amuleto de buena suerte. ¿Cuántas personas hablan el Salmo 23, el Salmo 91, lo andan colgado en el carro, lo ponen en el centro de su sala?
lo tienen como un amuleto, pero la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un libro de leyendas y fábulas como algunos quieren hacer entender a la humanidad. La Biblia no es un manual de prácticas religiosas, aunque contiene prácticas religiosas. La Biblia no es el libro de valores o principios para la vida, aunque contiene valores y principios para la vida, pero no es eso. La Biblia no es un libro de historia antigua, aunque relata la historia antigua. No es un libro religioso, aunque contiene religión. No es el bestseller de todos los tiempos, aunque en el ranking de los libros más leídos del mundo, la Biblia ocupa el número 1, pero no es el bestseller de todos los tiempos. ¿Sabe? En honor a su palabra, usted y yo necesitamos levantar la antorcha de las Escrituras en esta oscuridad del mundo, porque el mundo piensa así. Las universidades piensan así, los filósofos piensan así, pero sabe, la iglesia necesita tomar la palabra de Dios y levantarla con autoridad. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Así que, en honor a su palabra, quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Y que en honor a su palabra, quiero que la banda vaya subiendo, usted y yo declaremos lo que la Biblia es. Y quiero que lea conmigo en voz alta lo que está en pantalla. Lea conmigo. La Biblia es la autoridad final para el creyente, inspirada por Dios para ser nuestra regla de fe y de vida. La Biblia es la palabra inequívoca, relevante, única, absoluta, verdadera, eficaz, suficiente, fiel, soberana y sagrada de Dios para los hombres. La Biblia es la palabra escrita de Dios que nos da testimonio del señorío, divinidad y gloria de Cristo Jesús, quien es asimismo la palabra encarnada del Dios autoexistente, eterno, soberano, justo, santo, misericordioso, fuego consumidor, omnisciente, omnipotente, omnipresente, inmortal, inmutable, inescrutable, imparcial, bondadoso, amor, lleno de gracia y de verdad, quien es la vida y la luz de todos los hombres. La Biblia es el testimonio santo, fiel y justo de la deidad de Jesucristo y la salvación por gracia a través de la fe en Él. Diga conmigo, la Biblia es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, la que nos revela el único medio para conocer a Dios por medio de la gloria de Jesús allí manifiesta. ¿Cuántos dan honor a la palabra del Señor esta mañana? Honramos tu palabra, Señor. Manos en alto esta mañana. Dígale, Señor, nos rendimos ante la majestad y la gloria de Dios. Dime, solo dime una vez más con tus palabras. Mi destino se hace claro.
firmes decretos que están en el cielo, guardados y asegurados con firmeza. Esta mañana, Señor, tus ordenanzas nos guían a toda verdad. Esta mañana son tus enseñanzas las que inspiran alegría, las que inspiran gozo. Son tus mandamientos los que dan seguridad a mis pasos. Oh Señor, esta mañana es tu mandamiento el que me da vida cuando estoy muriendo. Hoy tu palabra corrige mi camino, corrige mis pasos, Señor. Señor, oro esta mañana y te pido, haznos profundos, haznos profundos, haznos profundos respecto de tu palabra, Jesús. En honor a ella queremos navegar en la profundidad, abandonar la superficialidad, dejar el campo empedrado, abandonar el campo lleno de espinos, abandonar el campo de la orilla del camino para ir en pos de la profundidad, y que las raíces de mi vida, las raíces de la construcción, de los cimientos de mi edificación sean tan profundas que nunca caigamos ni seamos tambaleados por las adversidades. Padre, donde he sido desobediente, quiero obedecer, quiero aprender, quiero oír tu corrección, quiero estar capacitado para lo que tú quieres que haga. Quiero estar listo, Señor, porque tu palabra me instruye, es útil, es inspiración para mi vida. Hoy, en medio de este siglo oscuro, de este siglo confuso, de este siglo atroz donde vivimos, Señor, permítenos ser hombres valientes, mujeres valientes, un ejército valiente, levantando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para predicar donde tú quieras que prediquemos, para reprender a los que necesitan ser reprendidos, para animar a los que necesitan ser animados, para enseñar donde necesitamos enseñar también. Oh Señor, danos otra vez la autoridad para levantar tu palabra en este mundo y hacer que todo mito, todo pensamiento humano retroceda ante la iluminación de tu verdad brillante, extraordinariamente infalible, Señor, ante ese testimonio santo y fiel de Jesucristo, que la gente pueda comer tu palabra otra vez. Gracias, Señor, que en cada iglesia de esta nación tu palabra tenga el centro, sea el centro de su predicación, sea el centro de lo que habla y lo que dice y confiesa. En el nombre de Jesús te lo pedimos esta mañana. Gracias porque tu palabra es lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. En el nombre de Cristo decimos amén y amén.